¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre de 600 años construyó la embarcación más grande de la historia antigua? Una nave tan inmensa que incluso hoy, con toda nuestra tecnología moderna, sería considerada un logro monumental de la ingeniería. Esto no es una historia infantil con animales sonrientes entrando en fila a un barquito de madera. Esto es la realidad brutal de un proyecto de construcción que desafió todas las leyes de la física conocidas en su época. La mayoría de las personas conoce la historia del Arca de Noé, pero lo que están a punto de descubrir cambiará completamente su percepción de este evento. Y al final, te compartiré un descubrimiento que incluso los eruditos más versados en las escrituras desconocen. Detalle número 1. Las dimensiones imposibles. Comencemos con algo que parece simple en la superficie, pero que esconde una complejidad abrumadora: el tamaño del arca. Génesis capítulo 6, versículo 15. Las instrucciones son específicas, casi quirúrgicas en su precisión: 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Para el oído moderno, estas medidas suenan arcaicas, casi míticas. Pero cuando las convertimos a unidades contemporáneas, la magnitud de este proyecto golpea como un martillo. Usando el codo hebreo estándar de aproximadamente 45 centímetros, estamos hablando de una embarcación de 137 metros de longitud, 22 metros de ancho, 13 metros y medio de altura. Permíteme darte contexto. Esto significa que el arca era más larga que un campo de fútbol americano. Su volumen total excedía los 43.000 metros cúbicos. Para visualizarlo, podrías colocar dentro más de 500 contenedores de carga estándar modernos. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario, algo que los ingenieros navales modernos han verificado con asombro: estas proporciones no son arbitrarias. La relación entre longitud, ancho y altura, 6:1:6, es casi idéntica a las proporciones que los constructores navales modernos consideran óptimas para la estabilidad en aguas turbulentas. En 1993, un equipo de investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea realizó un estudio exhaustivo. Construyeron modelos a escala del arca con diferentes proporciones y los sometieron a pruebas en tanques de oleaje, simulando las condiciones más extremas imaginables. Los resultados fueron escalofriantes. El diseño bíblico superó a todas las variaciones modernas. Podía soportar olas de más de 30 metros de altura sin voltearse. Las dimensiones del arca la hacían prácticamente imposible de hundir o voltear, incluso en las peores condiciones marítimas jamás registradas en la historia moderna. ¿Cómo pudo Noé, viviendo en una era sin conocimientos avanzados de hidrodinámica, sin computadoras, sin cálculos complejos de centros de gravedad y flotabilidad, recibir especificaciones tan precisas? Esto no es coincidencia. Es diseño intencional. Pero las dimensiones son solo el principio. Porque el verdadero desafío no era el tamaño del arca. Era construirla. Detalle número 2. La madera que desafió la descomposición. Génesis 6, versículo 14. Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Durante siglos, los eruditos han debatido: ¿qué es exactamente la madera de gofer? La palabra aparece una sola vez en toda la Biblia. No hay otro texto antiguo que la mencione. Es un término completamente único, un misterio lingüístico que ha frustrado a generaciones de investigadores. Algunas traducciones sugieren ciprés. Otras proponen cedro. Algunos estudiosos modernos argumentan que podría referirse a alguna especie de árbol resinoso que ya no existe. Pero cuando profundizamos en las propiedades que esta madera necesitaría tener, emerge un patrón fascinante. Para sobrevivir un año completo sumergida en agua, para resistir el peso de miles de animales, para no pudrirse bajo la humedad constante, para mantenerse flexible pero fuerte durante oleajes violentos, esta madera requería características extraordinarias. Necesitaba ser naturalmente resistente al agua. Necesitaba tener una densidad perfecta, lo suficientemente ligera para flotar con carga masiva, pero lo suficientemente densa para proporcionar estructura. Necesitaba contener resinas naturales que actuaran como preservantes. Los cipreses mediterráneos del Medio Oriente poseen exactamente estas cualidades. Pero aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto: la cantidad de madera requerida. Calculemos. Con las dimensiones establecidas, y asumiendo una estructura de vigas, costillas y tablones similar a los barcos antiguos conocidos, necesitaríamos aproximadamente 3.000 metros cúbicos de madera procesada. Para obtener 3.000 metros cúbicos de madera utilizable, Noé habría necesitado talar entre 2.500 y 3.000 árboles maduros. Árboles de ciprés que tardan entre 80 y 100 años en alcanzar el tamaño adecuado para construcción naval. Esto significa que Noé no simplemente cortó algunos árboles cercanos. Tuvo que establecer una operación de tala masiva. Tuvo que transportar troncos gigantescos, algunos pesando varias toneladas, desde bosques potencialmente a kilómetros de distancia hasta el sitio de construcción. Sin grúas modernas. Sin camiones. Sin sierras eléctricas. Y esto nos lleva a una pregunta que raramente se hace: ¿cuánto tiempo tomó realmente construir el arca? La tradición judía, basada en el libro de Jubileos y otros textos antiguos, sugiere que Noé trabajó durante 120 años.
Génesis 6, versículo 3, parece apoyar esta cronología. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. 120 años. 6 generaciones de trabajo. Más que toda la vida laboral de un hombre moderno. Imagina la escena. Noé comienza este proyecto aproximadamente a los 480 años de edad. Día tras día, año tras año, década tras década, trabajando bajo el sol abrasador. Sus manos, encallecidas y sangrantes. Sus músculos, envejecidos pero inquebrantables. Su mente, enfocada en una sola misión. Y cada día, los habitantes del mundo antediluviano pasan. Se burlan. Se ríen. Porque Noé está construyendo un barco gigantesco en tierra seca, predicando sobre un diluvio que nadie ha visto jamás, hablando de una lluvia que el mundo ni siquiera conoce. Pero él continúa. Cortando. Tallando. Ensamblando. Porque posee algo que su generación perdió, fe absoluta en lo invisible. Detalle número 3. El sellado imposible. Ahora llegamos a uno de los aspectos más técnicamente desafiantes de toda la construcción, hacer que el arca fuera completamente impermeable. Génesis 6, versículo 14 nos da la instrucción, calafateala con brea por dentro y por fuera. Esta simple frase esconde una de las hazañas de ingeniería más complejas del proyecto entero. La brea, o copper en hebreo, era una sustancia resinosa, probablemente derivada de árboles o de depósitos naturales de asfalto. Funcionaba como un sellador, llenando cada grieta, cada espacio microscópico entre los tablones de madera. Pero aplicar brea a una estructura de este tamaño presenta desafíos monumentales. Primero, la cantidad necesaria. Los ingenieros navales modernos estiman que sellar completamente el arca habría requerido entre 100 y 150 toneladas de brea. 100 toneladas. En una era sin producción industrial. Esto significa recolectar resina de miles de árboles, un proceso laborioso que implica hacer incisiones en los troncos y recoger lentamente la savia que gotea. Si Noé utilizó asfalto natural, significaba localizar depósitos, excavarlos y procesarlos. Segundo, el proceso de aplicación. La brea debe calentarse para volverse líquida y aplicable. Requiere fuego constante, temperaturas precisas. Demasiado caliente, y se convierte en humo tóxico. Demasiado fría, y se solidifica antes de penetrar en las grietas. Noé habría necesitado mantener múltiples fuegos ardiendo simultáneamente, cada uno a la temperatura exacta, mientras equipos de trabajadores aplicaban la sustancia caliente a cada superficie del arca. Por dentro y por fuera. Piensa en lo que esto significa. Después de construir la estructura básica, después de instalar las 3 cubiertas internas que mencionaremos pronto, Noé tuvo que sellar meticulosamente cada centímetro cuadrado de madera. La superficie exterior del casco. Las paredes interiores. El suelo de cada nivel. El techo. Cada viga, cada junta, cada conexión. Estamos hablando de aproximadamente 10.000 metros cuadrados de superficie que necesitaban sellado completo. Para poner esto en perspectiva, un trabajador moderno con herramientas contemporáneas puede sellar apropiadamente unos 20 metros cuadrados por día. Incluso si Noé tuviera un equipo de 10 trabajadores expertos, cosa que las escrituras no confirman, tomaría más de 50 días de trabajo continuo solo para aplicar la brea. Y esto asumiendo condiciones perfectas. Sin lluvia que arruine el trabajo. Sin viento que esparza cenizas en la brea fresca. Sin errores humanos. Pero hay algo más. Algo que revela un nivel de sofisticación técnica que pasa desapercibido a primera vista. La instrucción dice, por dentro y por fuera. ¿Por qué ambos lados? Los constructores navales modernos entienden la respuesta inmediatamente. Presión diferencial. Cuando un barco está en el agua, la presión externa del océano empuja contra el casco. Si solo sellas el exterior, el agua puede ser forzada a través de imperfecciones microscópicas en la madera por la presión diferencial. Eventualmente, la humedad penetra y la madera comienza a pudrirse desde adentro. Al sellar ambos lados, creas una barrera completa. El agua no puede penetrar desde afuera. La humedad interna no puede escapar y debilitar la estructura. La madera permanece preservada, protegida en ambas direcciones. Este principio de sellado dual no se volvió estándar en construcción naval hasta el siglo XIX. Sin embargo, allí está, especificado explícitamente en un texto escrito hace más de 3000 años. ¿Coincidencia? ¿O conocimiento que vino de una fuente que entiende las leyes de la física mejor que nosotros? Detalle número 4. La arquitectura interna que desafía la lógica. Hasta ahora hemos hablado del tamaño del arca y su construcción exterior. Pero lo que sucedió dentro de esa estructura masiva revela un nivel de planificación que hace que los proyectos de ingeniería modernos parezcan simples. Génesis 6, versículo 16. Y le harás un tragaluz al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. 3 niveles. No 1. No 2.
3 cubiertas completas dentro de una estructura de madera. Detengámonos aquí. Porque lo que acabamos de leer es extraordinariamente complejo. Crear múltiples cubiertas en un barco de madera no es como simplemente colocar pisos en una casa. Cada nivel añade peso estructural masivo. Cada cubierta debe soportar no solo su propio peso, sino también la carga de todo lo que descansa sobre ella: animales, provisiones, personas. Y cada cubierta debe estar integrada al casco de manera que distribuya las fuerzas de manera uniforme. Si una cubierta es más débil que las otras, durante el oleaje severo, la estructura entera puede torcerse y romperse. Los ingenieros navales llaman a esto integridad estructural longitudinal. El arca necesitaba un sistema de vigas maestras que corrieran de proa a popa, conectando las 3 cubiertas en una sola estructura cohesiva. Necesitaba costillas laterales que mantuvieran el casco en su forma. Necesitaba soportes verticales entre cada nivel, distribuidos precisamente para que el peso se dispersara uniformemente. Esta no es carpintería básica. Esto es ingeniería estructural avanzada. Para visualizar la complejidad, imagina construir un edificio de 3 pisos, pero ese edificio debe flotar, debe flexionarse con las olas sin romperse, y debe hacerlo sin una sola pieza de metal para refuerzo. Porque Noé no tenía acero. No tenía pernos de metal. No tenía clavos industriales. Tuvo que usar juntas de madera, mortaja y espiga, ensambles de cola de Milano, cuñas de madera. Cada conexión tallada a mano, cada junta probada para asegurar que soportaría décadas de tensión. Algunos estudiosos sugieren que podría haber usado clavos de madera dura, llamados trenails en construcción naval tradicional. Estos clavos, hechos de madera más dura que la estructura principal, se hinchaban cuando se mojaban, creando uniones increíblemente fuertes. Pero incluso con trenails, las juntas principales requerirían diseño experto. Un error en una sola viga maestra, y toda una sección del arca podría debilitarse. Ahora, considera el tragaluz mencionado en el versículo 16. Le harás un tragaluz al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Este tragaluz, o tsoar en hebreo, ha sido tema de debate intenso. Algunos lo traducen como ventana. Otros como apertura para luz. Algunos eruditos judíos antiguos incluso sugirieron que podría referirse a una piedra preciosa que brillaba, proporcionando luz interior. Pero la interpretación más práctica es que era una estructura de ventilación que corría alrededor del perímetro del arca, justo debajo del techo, con aproximadamente 45 centímetros de altura. ¿Por qué es esto brillante? Porque resuelve simultáneamente 3 problemas críticos. Primero, ventilación. Con miles de animales respirando, produciendo dióxido de carbono, metano y calor corporal, el aire interior del arca se volvería rápidamente tóxico sin flujo de aire adecuado. Este tragaluz permitiría que el aire caliente y viciado escapara por la parte superior mientras el aire fresco entraba por la puerta o por pequeñas aberturas en niveles inferiores. Segundo, luz. Sin electricidad, sin velas suficientes para iluminar un espacio tan masivo durante un año, la luz natural era esencial. Un tragaluz continuo alrededor del perímetro superior permitiría que la luz del día penetrara, aunque fuera tenue, proporcionando suficiente visibilidad para que Noé y su familia cuidaran de los animales. Tercero, drenaje de agua de lluvia. Un tragaluz elevado, terminado a un codo por debajo del techo inclinado, significa que el agua de lluvia caería sobre el techo, rodaría hacia los bordes, pero no entraría directamente en el tragaluz debido al alero protector creado por esa distancia de un codo. Este diseño demuestra comprensión profunda de flujo de aire, difusión de luz y control de agua. Y todo especificado en una sola línea de texto antiguo. Pero aún no hemos tocado la característica arquitectónica más controversial y fascinante del arca, la puerta. Detalle número 5. La puerta que Dios cerró. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Una puerta. Singular. Una sola entrada para una estructura del tamaño de un edificio moderno de 4 pisos. Una abertura por la cual entraron miles de animales, toneladas de provisiones, y 8 seres humanos que nunca más volverían a ver el mundo que conocían. Pero aquí está lo que la mayoría nunca considera. El tamaño y la ubicación de esta puerta representaban uno de los desafíos de ingeniería más peligrosos del diseño entero. Las puertas son inherentemente puntos débiles en cualquier estructura. Son aberturas, interrupciones en la integridad del casco. Y en un barco sometido a fuerzas tremendas del oleaje, una puerta mal diseñada puede ser catastrófica. Si la puerta es demasiado grande, debilita la estructura. Si es demasiado pequeña, cargar el arca se vuelve imposible. Si está ubicada incorrectamente, puede crear un punto de tensión donde el casco podría romperse. La frase a su lado sugiere que la puerta estaba en el costado del arca, no en la parte trasera. Esto tiene sentido estructural. Colocar una puerta grande en la popa o proa crearía debilidad en las puntas del barco, donde las fuerzas de flexión son mayores. Al ubicarla en el costado, preferiblemente cerca del centro, las vigas maestras longitudinales de ambos lados podrían soportar la abertura. Pero, ¿qué tan grande era esta puerta?
Si necesitaba permitir el paso de animales grandes, elefantes prehistóricos, dinosaurios jóvenes según algunas interpretaciones creacionistas, o simplemente ganado y animales de granja grandes, la abertura debía ser sustancial. Estimaciones conservadoras sugieren al menos 3 metros de ancho por 4 metros de alto. Una abertura de 12 metros cuadrados en el costado de un barco de madera. Para ponerlo en perspectiva, los barcos de madera del siglo XVIII tenían puertas de carga mucho más pequeñas, y aún así requerían refuerzo masivo con marcos especiales y vigas adicionales. Noé tuvo que construir un marco reforzado alrededor de esta puerta. Vigas dobles o triples, distribuyendo el peso y la tensión. Y la puerta misma, probablemente hecha de tablones gruesos unidos con las técnicas de carpintería más avanzadas disponibles, tenía que ser lo suficientemente fuerte para resistir la presión del agua si las olas golpeaban contra el costado. Pero aquí está el detalle más extraordinario sobre esta puerta. Un detalle que separa el arca de cualquier otro barco en la historia. Génesis 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Lee esa última frase nuevamente. Jehová le cerró la puerta. No Noé. No sus hijos. Dios mismo selló la entrada. Durante siglos, esto se ha leído como lenguaje poético o simbólico. Pero cuando lo examinas desde una perspectiva de ingeniería, emerge una verdad escalofriante. Una vez que el arca está cargada, flotando en aguas crecientes, con olas comenzando a formarse, cerrar y sellar esa puerta desde el exterior es físicamente imposible para los ocupantes. Piénsalo. Estás dentro del arca. La puerta se abre hacia afuera por razones estructurales, porque las olas empujándola cerrarían el sello más firmemente. ¿Cómo cierras una puerta masiva desde adentro que se abre hacia afuera mientras el agua turbulenta la presiona? No puedes. Incluso si logras cerrarla, ¿cómo sellas cada grieta alrededor del marco desde el exterior, donde el agua golpeará con fuerza máxima? ¿Cómo aplicas brea fresca a las juntas cuando estás dentro? No puedes. El texto dice que Dios cerró la puerta porque solo una intervención sobrenatural podía lograr ese sellado final perfecto. Un sellado que mantendría fuera billones de litros de agua durante 40 días de lluvia torrencial y meses de aguas turbulentas. Esto no es lenguaje poético. Es reconocimiento honesto de una realidad física. En el momento más crítico, cuando la seguridad de todos los seres vivos en el arca dependía de un sello perfecto, las manos humanas eran insuficientes. Se requería un poder más alto. Y esa puerta permaneció cerrada durante meses. Sellada desde el exterior por una fuerza que ninguno de los ocupantes podía ver, manteniéndolos a salvo mientras el mundo que conocían era borrado bajo las aguas. Cuando finalmente se abrió, más de un año después, dio paso a un mundo completamente nuevo. Detalle número 6. El sistema de provisiones que desafía la imaginación. Hemos hablado de la estructura del arca. De su tamaño, su madera, su sellado, su arquitectura interna. Pero todo esto es inútil sin resolver el problema más fundamental de todos. ¿Cómo mantienes vivos a miles de animales durante más de un año en un barco cerrado? Génesis 6, versículos 20 y 21, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. 2 versículos. 25 palabras en la traducción española. Detrás de estas palabras se esconde un problema de logística tan complejo que hace que las cadenas de suministro modernas parezcan triviales. Comencemos con los números básicos. La Biblia especifica que Noé debía llevar al menos 2 de cada especie de animal terrestre que respira, y 7 parejas de animales limpios y aves. Los eruditos creacionistas estiman que esto podría representar entre 2.000 y 8.000 animales individuales, dependiendo de cómo defines especie o género en el contexto bíblico. Usemos una estimación conservadora, 5.000 animales. Cada animal requiere comida. Cada animal produce desechos. Cada animal necesita agua. Cada día. Durante 371 días, la duración total del diluvio según la cronología bíblica. Las matemáticas son abrumadoras. Un herbívoro de tamaño mediano, como una oveja, consume aproximadamente 2 kilogramos de alimento seco por día. 5.000 animales, asumiendo que todos sean del tamaño promedio de una oveja, consumirían 10.000 kilogramos de comida diariamente. Durante un año, eso es 3.650.000 kilogramos de alimento. 3.650 toneladas métricas. ¿Dónde almacenas 3.650 toneladas de comida en un barco de madera? Pero el problema es aún más complejo. Porque no todos los animales comen lo mismo. Los herbívoros necesitan plantas, heno, granos, frutas, vegetales. Los carnívoros necesitan carne, fresca, seca o viva. Los insectívoros necesitan insectos. Los animales especializados necesitan dietas específicas, bambú para ciertos animales, peces para otros, néctar para algunos. ¿Cómo preserva suficiente variedad de alimentos durante meses sin refrigeración? Los granos pueden almacenarse secos en condiciones correctas.
El heno comprimido puede durar. Frutas y vegetales pueden secarse. La carne puede salarse o ahumarse. Pero esto requiere preparación masiva antes del diluvio. Noé no solo estaba construyendo un barco durante esos 120 años. Estaba cultivando campos de granos, criando animales para carne, recolectando y preservando toneladas de alimento, probablemente desarrollando técnicas de almacenamiento que su era desconocía. Y luego está el agua. Los animales necesitan agua limpia. Un animal de tamaño mediano bebe aproximadamente 4 litros diariamente. 5.000 animales requieren 20.000 litros por día. Durante un año, 7.300.000 litros de agua. 7.300 metros cúbicos. El volumen de 3 piscinas olímpicas. Ahora, es posible que Noé recolectara agua de lluvia durante el diluvio. El tragaluz superior podría haber tenido canales direccionando el agua hacia tanques de almacenamiento. Pero esos tanques debían existir, construidos en la estructura del arca, con capacidad de contener suficiente agua para días sin lluvia. Y el agua almacenada necesita mantenerse limpia. Sin tratamiento químico. Sin filtración moderna. Pero aún no hemos mencionado el desafío más desagradable, los desechos. 5.000 animales producen aproximadamente 5.000 kilogramos de estiércol diariamente. Durante un año, eso es 1.825.000 kilogramos de desechos orgánicos. 1.825 toneladas de estiércol que deben ser manejadas dentro de un espacio cerrado. Si no se maneja adecuadamente, el estiércol fermenta, produce metano tóxico y amoníaco, crea un olor insoportable y se convierte en caldo de cultivo para enfermedades que podrían devastar a toda la población animal. Entonces, ¿cómo lo hizo Noé? Aquí es donde la ingeniería se vuelve verdaderamente ingeniosa. Algunos investigadores han propuesto que el arca tenía un sistema de pisos inclinados con canales. Los desechos se deslizarían naturalmente hacia áreas de recolección en los bordes del barco. Trampillas especiales en el casco, abiertas parcialmente pero diseñadas para evitar que entrara agua de olas, permitirían que los desechos fueran lavados al océano durante tormentas. Otros sugieren que Noé usaba un sistema de capas, paja fresca distribuida diariamente sobre el estiércol, absorbiendo la humedad y controlando el olor. El estiércol compactado se removería en intervalos regulares y almacenaría en una sección separada del barco, posiblemente para uso agrícola después del diluvio. Ambos sistemas requerirían planificación arquitectónica desde el inicio. Los pisos deben construirse con inclinaciones correctas. Los canales deben diseñarse con dimensiones precisas. Las trampillas deben ubicarse para máxima eficiencia sin comprometer la seguridad. Y esto asume que Noé y su familia, solo 8 personas, podían físicamente realizar todo este trabajo. Alimentar 5.000 animales 2 veces al día, 10.000 alimentaciones diarias. Incluso si cada alimentación toma solo 30 segundos, eso es 83 horas de trabajo por día. Imposible para 8 personas. A menos que los animales no necesitaran alimentación constante. Aquí entra una de las teorías más fascinantes sobre el arca, la hibernación inducida. Algunos investigadores han señalado que muchas especies animales tienen capacidad natural de entrar en estados de torpor o hibernación cuando las condiciones son apropiadas. Metabolismo reducido, consumo mínimo de alimento, poca producción de desechos. ¿Y si Dios colocó a la mayoría de los animales en un estado de hibernación sobrenatural durante el viaje? El texto bíblico dice que los animales vinieron a Noé. Él no tuvo que capturarlos. Vinieron voluntariamente, como llamados por una fuerza invisible. Si Dios pudo dirigir a los animales para que entraran al arca, ¿podría también haberlos mantenido en un estado de reposo profundo durante el viaje? Esto reduciría dramáticamente las necesidades de alimento, agua y manejo de desechos. Solo las especies esenciales, quizás los animales limpios que se sacrificarían después del diluvio, necesitarían cuidado activo. No hay prueba explícita de esto en el texto. Pero explica cómo un proyecto logísticamente imposible se volvió manejable. Y nos recuerda que este no era solo un proyecto de ingeniería humana. Era una colaboración entre el esfuerzo humano y el poder divino. Noé construyó lo que podía construir. Dios cubrió lo que las manos humanas no podían alcanzar. Detalle número 7. El propósito oculto, más que una balsa de rescate. Hemos llegado al detalle final. El más profundo. El que transforma completamente cómo entendemos el arca de Noé. Porque cuando retrocedes y observas toda la imagen, cuando consideras cada especificación técnica, cada dimensión imposible, cada sistema ingenioso, emerge una verdad que trasciende la ingeniería. El arca no era simplemente un barco para sobrevivir una inundación. Era un símbolo. Una profecía física. Un mensaje de Dios tallado en madera de gofer y sellado con brea. Escucha cuidadosamente. El arca tenía una sola puerta. Una entrada. No múltiples opciones, no caminos alternativos. Una puerta por la cual la salvación era posible. 2000 años después de que Noé saliera del arca, un carpintero judío en Nazaret declararía: «Yo soy la puerta,
el que por mí entrare, será salvo. Jesús. La única puerta. La única entrada a la salvación. El arca fue sellada desde el exterior por Dios mismo. Los que estaban dentro no podían abrir la puerta. Los que estaban fuera no podían entrar. La salvación no dependía del esfuerzo humano en ese momento crítico. Dependía completamente de la decisión divina. Así como nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios manifestada en Cristo. Nosotros no abrimos la puerta de nuestro corazón. Cristo toca. Nosotros simplemente elegimos entrar o permanecer afuera. El arca preservó a la humanidad a través del juicio del agua. Un remanente fiel salvado mientras el mundo pecaminoso perecía. El bautismo cristiano simboliza la misma verdad. Primera de Pedro 3, versículos 20 y 21. Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El arca flotaba sobre las aguas del juicio, llevando a los salvos hacia un mundo nuevo. El bautismo nos lleva simbólicamente a través del juicio del pecado hacia una nueva vida en Cristo. El arca tenía 3 niveles: Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad. El arca estaba completamente cubierta con brea, copper, una palabra que también significa expiación en hebreo. Cubierta completa. Protección total. Así como Cristo nos cubre completamente con su sacrificio expiatorio. Cada animal tenía que entrar por fe. Entraron sin entender por qué. Sin ver evidencia de lluvia. Sin comprender el peligro que venía. Simplemente obedecieron el llamado. Así nosotros debemos entrar a Cristo por fe. Sin ver completamente. Sin entender todos los misterios. Simplemente obedeciendo el llamado del Espíritu. Noé construyó el arca durante 120 años mientras el mundo se burlaba. Predicó justicia. Advirtió sobre el juicio venidero. Pero solo su familia creyó. Hoy, la Iglesia proclama a Cristo durante casi 2000 años. Advierte sobre el juicio venidero. Pero solo un remanente cree. El mundo antediluviano era violento, corrupto, lleno de maldad. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Suena familiar? Nuestro mundo. Violencia. Corrupción. Maldad naturalizada. Y Cristo advirtió, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El arca no era solo un barco. Era una advertencia esculpida en madera que cada generación desde entonces debe escuchar. El juicio viene. La paciencia de Dios no es infinita. Pero la misericordia provee una puerta. Durante 120 años, esa puerta estuvo abierta. Cualquiera podía entrar. Pero la mayoría eligió burlarse. Hasta que llegó el día en que Dios cerró la puerta. Y entonces era demasiado tarde. Pero espera. Hay un detalle más. Algo que incluso los estudiosos más dedicados frecuentemente pasan por alto. Cuando el arca finalmente se posó en las montañas de Ararat, cuando las aguas retrocedieron, cuando Noé abrió la puerta y salió a un mundo lavado, renovado, lo primero que hizo fue construir un altar. Génesis 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Un altar. Un sacrificio. Después de todo lo que había pasado. Después de la construcción más monumental de su vida. Después de sobrevivir el juicio más catastrófico que el mundo jamás había visto. Después de preservar la vida misma. Su primer acto no fue celebración personal. Fue adoración. Fue reconocimiento de que sin Dios, sin su diseño, sin su guía, sin su protección sobrenatural, nada de esto hubiera sido posible. El humo de ese sacrificio se elevó hacia los cielos. Y Dios olió el aroma grato. E hizo un pacto. Nunca más destruiría la tierra con agua. El arco iris sería el símbolo eterno de esa promesa. Y aquí está la verdad que conecta toda esta narrativa. El arca fue el vehículo de salvación física. Pero el sacrificio en el altar señalaba hacia la salvación espiritual que vendría. Los animales limpios que Noé sacrificó murieron en lugar de su familia. Sangre derramada para expiar el pecado. Vida dada para que otras vidas continuaran. Siglos después, otro sacrificio. Otro altar. Otro derramamiento de sangre. Pero este sería el último. El definitivo. Un cordero sin mancha. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como el arca salvó a 8 personas de las aguas del juicio, la cruz de Cristo ofrece salvación a toda persona que cree, salvándolas del juicio eterno. El arca era física. Temporal. Salvó del agua. La cruz es espiritual. Eterna. Salva del infierno.
Pero ambas tienen la misma fuente, el amor de Dios que provee un camino de escape cuando la humanidad merece juicio. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos visto que el arca no era un cuento de hadas. Era un proyecto de ingeniería que desafía explicación natural. Dimensiones perfectas. Materiales ideales. Sellado impecable. Arquitectura ingeniosa. Logística imposible. Propósito profético. Cada detalle apunta hacia un diseñador que entiende las leyes de la física antes de que la humanidad las descubriera. Cada especificación demuestra planificación divina, no imaginación humana. Y cada elemento del arca refleja una verdad espiritual más profunda sobre salvación, fe y juicio. Pero la pregunta más importante no es, ¿cómo construyó Noé el arca? La pregunta es, ¿estás dentro? Porque el mensaje del arca resuena hoy con urgencia renovada. Vivimos en una era donde la maldad se llama bien. Donde la verdad se llama mentira. Donde el juicio de Dios es considerado un mito. Pero así como las aguas vinieron en los días de Noé, otro juicio viene. No de agua. De fuego. Segunda de Pedro 3, versículos 6 y 7, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La puerta del arca está cerrada. Ese capítulo terminó. Pero hay otra puerta. Todavía abierta. Todavía invitando. Jesús está de pie en esa puerta. Tocando. Llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. La invitación es clara. La elección es tuya. Puedes burlarte, como hizo el mundo antediluviano. Puedes ignorar, como hicieron las multitudes en los días de Noé. Puedes posponer, pensando que tienes tiempo. Pero recuerda, llegó un día cuando Dios cerró la puerta del arca. Y nadie supo cuándo sería ese día, hasta que fue demasiado tarde. La construcción del arca nos enseña que Dios provee salvación. Detallada. Perfecta. Completa. Pero también nos enseña que hay un límite a su paciencia. No porque Él sea cruel, sino porque Él es justo. Noé trabajó 120 años para salvar a su familia. Jesús trabajó 33 años y dio su vida para salvarte a ti. El arca preservó 8 vidas a través del agua. La cruz ofrece vida eterna a través de la sangre. La pregunta permanece. ¿Entrarás por la puerta? ¿O esperarás hasta que sea demasiado tarde? El arca de Noé no es historia antigua y relevante. Es una advertencia urgente. Es una promesa eterna. Es un tipo profético de Cristo. Y es un llamado personal. A ti. Hoy. Ahora. La tormenta viene. Pero la puerta está abierta. Entra. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Muchos de nosotros ya no vivimos para impresionar al mundo, vivimos para dejar algo verdadero a quienes vienen detrás. A nuestros hijos. A nuestros nietos. A las personas que un día preguntarán, ¿en qué creía? Si crees que estas verdades necesitan seguir siendo contadas, suscríbete ahora. Este canal no es entretenimiento rápido, es memoria de nuestro Padre. Y te pido algo más importante todavía, deja un comentario. No para el algoritmo, sino para dejar constancia, porque un día, como en los días de Noé, la puerta se cerrará. Hoy todavía está abierta.